habíamos planteado que para que el ser humano se ponga en contacto con el mundo necesita instrumentos. Y el cuerpo físico es un instrumento para que haya esa comprensión, y tenemos nosotros los sentidos que nos permiten entonces conocer de muchísimas maneras el mundo físico. Pero que el hombre no es un ser físico simplemente, sino que también es un ser emocional y mental y espiritual. Y por consiguiente necesita instrumentos también para ese desarrollo. En la misma forma que nosotros no podemos ver con los oídos, ni podemos escuchar con los ojos, tampoco pensamos con los sentidos, ni tampoco podemos razonar con esos sentidos físicos, ni sentir con esos sentidos físicos, sino que necesitamos otro tipo de instrumentos que están constituidos por materia más sutil, esa que ha denominado la ciencia, o por el estilo de lo que ha denominado la ciencia como plasma, puesto que cuando la ciencia habla de plasma está hablando del mundo físico, y vamos allá, mucho más allá del mundo físico para la construcción de esos instrumentos. Las religiones nos hablan de una supervivencia del ser después de la muerte del cuerpo físico, nos hablan del alma, y allí en esa alma tienen que estar decantadas realmente las experiencias que hemos tenido en una existencia física. Cuando vemos nosotros un cadáver, estamos viendo el mismo instrumento físico, pero es como una especie de estatua desprovista de vida. La vida se la ha dado el alma, es la que le ha transmitido a ella todas esas posibilidades y esas cualidades que tiene, toda esa hermosura para conocer el mundo, todo ese poder de razonar, de pensar, de discutir, de llegar a conclusiones, de sentir, de identificarnos con el dolor humano, etcétera, etcétera. Todo eso se le ha dado el alma. El cuerpo es algo ya sin vida, pero el alma sigue viva. Y la ciencia nos está hablando entonces de esos otros estados de materia, y la teosofía nos habla de muchos otros estados de materia para la construcción de instrumentos que nos permiten entonces percibir el mundo de infinitas maneras. Sobre eso vamos a volver en nuestra próxima reunión, en que estudiaremos la constitución del universo y la constitución tan compleja de un ser humano. Por el momento tengamos entonces ese concepto de que hay muchos otros estados e instrumentos para percibir el mundo. Y el hombre los ha estado construyendo también en el campo de la ciencia. Nosotros tenemos los ojos para ver, pero ¿qué es un microscopio o un telescopio sino una ampliación del sentido de la vista? Y así nos parece, tenemos muchos otros instrumentos construidos por el hombre para ampliar esa posibilidad de conocimiento. Habíamos estado hablando del absoluto, de la realidad primaria, de la seidad, es decir, aquel estado superintegrado en el cual está todo como un pensamiento. Un estado que nosotros no podemos entender ni percibir, porque es como si un color quisiera conocer la luz blanca. Tendría que pasar a través del prisma y llegar a la abstracción absoluta. Nosotros estamos viviendo en un mundo concreto, y cuando hablo de algo concreto también estoy hablando del mundo de las ideas, del mundo del pensamiento, del mundo del sentimiento, puesto que se expresa a través de un mundo material, aunque distinto al que conocemos. Empezamos a hablar de Dios, o del logos, como hablaban los griegos, el logos, es decir, Dios manifestado. Lo que podemos ver del mundo es la obra de Dios, y vemos a Dios en lo material, en lo subjetivo, en lo espiritual.
Entonces, cuando estudiamos algún libro de teosofía, debemos entender que cuando se habla del absoluto, estamos más allá de la manifestación. Algo que no podemos entonces nosotros examinar ni entender. Entendemos a Dios cuando es ya manifestado. El logos vendría a ser la causa manifestada del universo. ¿Y cómo se expresa? Como una dualidad, como espíritu y como materia. Como espíritu y como materia, es decir, una parte subjetiva y una parte objetiva. Tan importante la una como la otra. Nunca puede expresarse o entenderse o concebirse al espíritu independiente de la materia. Solamente puede conocer eso subjetivo a través del objetivo. Son como las dos caras de la misma moneda. No podemos tener una moneda que no tenga sino la cara o el sello. Se requieren ambas para una manifestación. Y la unión del espíritu con la materia es la conciencia. Es decir, el conocimiento que tiene esa naturaleza subjetiva del mundo que observa. El resultado de esa unión es conciencia. Y el objetivo de la creación, entonces, podemos suponerlo, es desarrollo de conciencia. Estamos entonces percibiendo el mundo a través de los sentidos físicos y de ese mundo subjetivo del cual hablaremos en nuestra próxima reunión. En la Biblia, en el Evangelio de San Juan, se nos dice: en el principio era el Verbo. San Juan es muy inspirado al comenzar este Evangelio, porque nos está hablando de estas cosas eternas, mucho más allá de un hecho histórico. Es un hecho cósmico cuando nos habla de aquello. En el principio es el Verbo. Nos está indicando que en el principio hay una vibración. Una vibración que es de sonido. Podríamos decir entonces que esa vibración es sonido. Y de la materia pudiéramos decir entonces que la luz, también se habla de la expresión de Dios como luz, que sería la base objetiva del universo. Esto que nos dice San Juan y esto que nos está mostrando la teosofía también ha sido corroborado ahora por la ciencia. ¿Qué es la materia? Es luz embotellada. Es una vibración de luz que queda atrapada en el mundo físico para formar la base, los ladrillos del mundo material, como les hemos estado examinando anteriormente. Aquí estamos hablando de unos estados muchísimo más sutiles que esa luz embotellada, que esos fotones que conoce la ciencia, porque estamos en un nivel mucho más cercano al comienzo de la creación, de planos sutilísimos de la naturaleza, pero son como luz embotellada. Hay un experimento que se hace a veces en los colegios para mostrar los campos que dan lugar entonces a un fenómeno. Si se toma un parche de un tambor y está muy templado en el tambor y se riega arena muy fina encima de ese parche y por el borde se hace pasar la cuerda de un violín, de acuerdo con la vibración que produce esa cuerda, la arena salta y forma imágenes simétricas muy hermosas.
hay simetría. Es decir, que no hay algo desordenado. La vibración, que es sonido, produce un campo alrededor del cual se agrupa la materia. Cambiamos la nota con el arco del violín y la arena cambia de posición y forma otra figura. El sonido crea un campo y alrededor del campo tenemos nosotros una forma. Los campos, que hay muchísimos campos, en el asunto de la electricidad, etcétera, se conocen esos campos en física, son los causantes entonces de ciertos fenómenos materiales de forma. En el principio es el verbo y el sonido forma un campo que está de acuerdo con ese plan divino. Tiene que ser un sonido muy especial para que produzca eso. De acuerdo con los libros místicos de Oriente, se nos dice que ese sonido es la palabra sagrada. Muchos de ustedes conocerán esa palabra, el Om. Por eso es el mantra por excelencia, por encima de todos los mantras. Claro que no es el pronunciado por los labios, es un sonido expresado por la divinidad, base y origen del universo. Alrededor de ese sonido, la luz se ordena, se aglutina y va creando las primeras formas, las primeras partículas, dijéramos partículas subatómicas, pero recordemos que no son las que nos está mostrando la química y la física de ahora, sino sutilísimas, en un nivel supremamente elevado. Esto lo voy a dejar esbozado solamente hoy porque eso lo vamos a desarrollar en nuestra próxima reunión. Pero nos encontramos en los libros teosóficos que a esas primeras partículas, en vez de darles ese nombre de cuantos de luz que no existían todavía en el lenguaje simbólico en el pasado, en el lenguaje, ese lenguaje físico de los cuantos no existía allí, se le ha dado el nombre de burbujas de Coilón. ¿Por qué se le dice así? Es que tienen la apariencia de unas especies de agujeros en el espacio, ¿no? Formado por ese tipo de vibración. Como les digo, dejo esto esbozado simplemente y vamos a partir de allí en nuestra próxima reunión. Pero vamos a mirar otros asuntos también para que nos quede esto planteado. Para que exista una vibración se requiere un medio adecuado. Si tenemos nosotros una vibración de sonido, necesitamos el aire para que la vibración se produzca. Si tenemos una vibración del agua, necesitamos agua para que ella se produzca. Para que haya una vibración de luz, se necesita un medio adecuado para que la luz se transmita. Ese medio no había sido descubierto en el siglo pasado, pero se suponía que tenía que existir. A ese medio se le llamó el éter. Entonces los físicos del siglo pasado hablaban del éter. La luz era una vibración del éter. Fue un motivo de estudio de Einstein cuando estudiaba la luz. Y curiosamente su primer postulado de la teoría de la relatividad dice: la luz, el éter, no se puede descubrir ni detectar. Pero nunca quiso decir Einstein que no existiera el éter. Lo hubiera dicho claramente: el éter no existe. Él lo dice: no se puede descubrir ni detectar. Sin embargo, en muchos libros de física vamos a encontrarnos con que dice: Einstein dice que no existe el éter.